Bien, entonces, ya habíamos visto que en el cuadro de doble entrada, pues ya determinamos, al momento de balancear nuestro cuadro, cuántos milequivalentes vamos a necesitar de cada fertilizante, ¿no? En este caso. Entonces, ahora lo que sigue es prácticamente empezar a hacer los cálculos que corresponden a los gramos ya de fertilizante de cada uno de los elementos que estamos necesitando, de los fertilizantes que estamos necesitando. ¿Ok? Entonces, nada más estoy regresándome al cuadro de doble entrada para que podamos observar cuáles son, de dónde sacamos la lista que ya tengo ahí adelante, para que pues no nos perdamos tanto del tema, ¿no? Ok. Entonces, tenemos aquí lo que es el cálculo, bueno, el cuadro de doble entrada, donde ya tenemos los diferentes mil equivalentes que estamos requiriendo. Aquí está. Me comentan ahí en el chat si pueden observar la diapositiva. Tenemos ya los diferentes mil equivalentes que necesitamos. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro de doble entrada? Que no terminamos de interpretarlo. Lo que me dice es que voy a requerir 8.85, bueno, 8.35 mil equivalentes de nitrato de potasio, 5.52 mil equivalentes de nitrato de calcio, 0.6 mil equivalentes de nitrato de magnesio, 2 mil equivalentes de ácido fosfórico, 3.6 mil equivalentes de ácido sulfúrico y 0.5 mil equivalentes de sulfato de potasio. Eso es lo que yo requiero y eso es lo que tengo en la lista que les estaba apareciendo en la pantalla de hace rato, cuando iniciamos ahorita la sesión. Bien, esta. Esta es la lista que pues prácticamente se forma si nosotros empezamos a ver qué es lo que nos está pidiendo el cuadro de doble entrada. ¿Ok? ¿Qué necesitamos entonces de acuerdo a esto? 0.6 mil equivalentes de nitrato de magnesio, 5.52 de nitrato de calcio, 8.35 de nitrato de potasio, 0.50 de sulfato de potasio, 2 mil equivalentes de ácido fosfórico y 3.6 mil equivalentes de ácido sulfúrico. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo estos cálculos? O sea, ¿cómo voy a realizar estos cálculos o cómo voy a saber cuántos gramos del fertilizante voy a utilizar? Para ello, pues es necesario empezar a hacer los cálculos de acuerdo a este procedimiento que les va a aparecer ahí en sus pantallas. ¿Sí? Para eso primero tenemos que calcular el peso molecular. ¿Sí? ¿Y qué entendemos por peso molecular? Pues va a ser la suma de los pesos atómicos de todos los elementos que tenemos aquí en lo que es la molécula del fertilizante que estamos trabajando. En este caso, por ejemplo, si requerimos nosotros nitrato de magnesio, 0.6 equivalente de nitrato de magnesio, ¿cuál es la fórmula o cómo se escribe la fórmula del nitrato de magnesio? ¿Sí? La fórmula de nitrato de magnesio es Mg, un átomo de magnesio por dos moléculas de nitrato. ¿Por qué tenemos dos moléculas de nitrato acá? Precisamente están dos moléculas de nitrato debido a que por diferencia de cargas, el nitrato presenta una sola carga y magnesio presenta dos. Entonces necesitamos dos moléculas de nitrato para balancear estas cargas. Además, 6 moléculas de agua. ¿Por qué necesitamos agua? Porque estos elementos presentan cierto contenido de agua. Lo van a presentar debido a que magnesio y calcio generalmente son elementos que van a estar rodeados de forma natural de moléculas de agua de forma higroscópica, unidos al átomo de magnesio. Van a estar ahí rodeados. Entonces, existe un efecto de estos elementos como calcio y magnesio a nivel celular, que cuando entra mucho calcio y magnesio a la célula bloquea sus acuaporinas para no permitir entrada de más agua, porque estos elementos de forma natural son transportadores de agua, ¿okay? Son hidratantes.
Entonces, cuando tenemos mucho calcio dentro del citosol de la célula, al existir esta dilución, la célula se protege para no diluir más la concentración, no romper el balance que tiene de la concentración de sales y de moléculas dentro de la célula, cierra acuaporinas y por lo tanto no permite la entrada de más moléculas de agua debido a que estos elementos son acarreadores de agua. Caso contrario con sodio-potasio. Si entra mucho sodio-potasio a la célula, incrementa la concentración de iones dentro de la célula y lo que hace la célula es activar sus acuaporinas para que ingrese más agua y pueda mantener su estabilidad hídrica, ¿no? Entonces, es caso contrario de lo que es nitrato de magnesio. Por eso siempre estos fertilizantes van acompañados con agua y aparte pues, van a generar estabilidad de la molécula, ¿no? Entonces, calculamos el peso molecular, que es 24.305 del peso atómico del magnesio, más 14.0067 que pesa el nitrógeno multiplicado por 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque aquí tenemos solo un nitrógeno, pero tenemos 2 moléculas de nitratos, entonces son 2 veces. Más 15.999 por 12, que es del oxígeno. ¿Por qué por 12? Aquí tenemos 3 oxígenos. Por 2 que tenemos aquí afuera, que son 2 moléculas, serían 6 oxígenos. Más 6 por 1, 6. Entonces, si sumamos 6 de acá más 6 de acá, son 12 oxígenos. Más 1.08, que es el peso atómico del hidrógeno, multiplicado por 12. ¿Por qué por 12? Porque aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno multiplicado por 6 moléculas de agua, entonces va a ser 12. Eso nos da un total de 256.316 gramos, que es el peso molecular. Con el peso molecular podemos calcular ahora el peso equivalente. ¿Cómo se calcula el peso equivalente? La fórmula me dice que peso equivalente va a ser igual a peso molecular entre valencia mayor. Para este caso, los elementos que participan en la formación del nitrato de magnesio son el magnesio y el nitrato. Magnesio tiene una valencia de más 2 y nitrato tiene una valencia de menos 1. ¿Cuál es mayor? El más 2. Entonces, se divide 256.316 entre 2 y me da un peso equivalente de 128.158 gramos. Esto es un peso equivalente, yo lo requiero en miliequivalentes. ¿Cómo obtengo o cómo sé cuánto equivale un miliequivalente de nitrato de magnesio en gramos? El peso equivalente lo divido entre 1000. Pues un miliequivalente de nitrato de magnesio va a ser igual a 128.18, que es el peso equivalente, dividido entre 1000, lo que me va a dar igual a 0.128, gramos por litro. Esto es un miliequivalente de nitratos. Ahora, ¿qué voy a hacer con este valor? Esto es un miliequivalente, pero yo requiero 0.6, entonces únicamente multiplico este valor por 0.6 y me va a dar la cantidad en gramos por litro que requiero de ese fertilizante. ¿Ok? En gramos por litro, recordemos, estamos hablando de un solo litro de solución nutritiva. Entonces, aquí prácticamente ya tenemos listo lo que es el nitrato de magnesio. Ya me falta ahorita entonces comenzar con lo que es el cálculo del nitrato de calcio. ¿Sí? Y aquí ya me aparece en verde nitrato de magnesio. Entonces inicio con nitrato de calcio. El procedimiento va a ser prácticamente el mismo. 40.078, que es el peso atómico del calcio, más 14.0067 por 2, que es el peso del nitrógeno. Aquí nada más tengo un nitrógeno por 2 de afuera. El 2 que tengo acá afuera pues serían 2. 15.999 por 10, en este caso es 10 porque tengo 3 oxígenos por 2, son 6. Y aquí tengo 1 por 4, son 4. De 6 más 4 son 10. Más 1.008 del peso atómico del hidrógeno multiplicado por 8. ¿Por qué por 8? Porque aquí tengo 2 hidrógenos multiplicado por 4 moléculas, van a ser 8 en total, ¿no? Esto me da un total de 236.1454 gramos, que es el peso molecular. Nuevamente, ¿cuál es la valencia del calcio? Más 2, valencia del nitrato menos 1, entonces me voy con más 2. Peso equivalente lo divido entre 2 y da 118.0727 gramos. Esto es el peso equivalente del nitrato de calcio. Si yo quiero saber a cuánto equivale un mil equivalente del nitrato de calcio en gramos, voy a dividir este peso equivalente entre 1000, así como está acá. Y eso me va a dar 0.1180727 gramos por litro. Yo requiero 5.52 mil equivalentes.
Entonces, esto que me dio acá es un miliequivalente. Yo lo tengo que multiplicar por los que requiero, que son 5.52, y en total, pues es 0.6517 gramos por litro. ¿Ok? De esa manera es como se calcula el nitrato de calcio. Ya tenemos entonces ahorita cuántos gramos por litro necesito para nitrato de calcio. ¿Ok? ¿Qué sigue entonces? Ya sería en este caso seguir con el cálculo del nitrato de potasio, el cual se calcula de la misma manera que el nitrato de calcio. Obviamente van a existir algunas diferencias, porque en el caso del nitrato de potasio, el peso molecular se va a calcular de la misma manera, sumando todos los elementos que participan, en este caso 39.098 del potasio, 14.00067 del nitrógeno, y 15.999 por 3 del oxígeno. Lo único que se multiplica por otro número es el oxígeno, porque hay 3 átomos, ¿no? Va a dar 101.1017 gramos. ¿Entre cuánto se va a dividir en este caso? Entre 1, porque potasio tiene una valencia de +1 y nitrato tiene de -1. Podemos tomar cualquiera de los dos. Entonces sería entre 1. El peso equivalente del nitrato de potasio es de 101.10 gramos. Para obtener un mil equivalente, nuevamente divido 101.10 gramos entre 1000 y me da que un mil equivalente de nitrato de potasio es igual a 0.101 gramos por litro. Yo requiero 8.35, entonces multiplico esto por 8.35 y me va a dar los 0.844 gramos por litro. Recordemos que estamos hablando de un litro de solución nitrítica. Entonces, ¿qué sigue ahorita? Sulfato de potasio. Y aquí está. Sulfato de potasio, para este caso, nuevamente seguimos en lo mismo, 39.098 por 2. ¿Por qué por 2? Porque tenemos 2 átomos de potasio, más 32.06, un solo átomo de azufre, más 15.999 por 4, 4 átomos de oxígeno, es igual a 174.252 gramos. ¿Ok? Ese es el peso molecular. ¿Entre cuánto vamos a dividir? Bien, potasio tiene una valencia de +1, sulfatos tiene una valencia de -2. Y aquí sucede lo mismo si observamos. ¿Por qué tenemos 2 átomos de potasio? Para igualar cargas. Potasio tiene +1, como tengo 2, sería +2, y valencia de sulfato -2, ahí se igualan cargas. Entonces, en este caso utilizo la de -2, o lo divido entre 2, es el valor absoluto, y es 87.126 gramos. Esto lo divido entre 1000, y me va a dar 0.087126 gramos por litro. Yo requiero nada más 0.50 mil equivalentes. Recordemos que esto es un mil equivalente. Yo lo multiplico por 0.5 y me va a dar la cantidad de fertilizante en gramos por litro de solución. De esa manera se calcula. ¿Qué sigue entonces ahorita? Pues sería entrar ya con la parte de ácidos. ¿Ok? Y en la parte de ácidos, pues hay que checar cómo se calcula. En este caso yo creo que ya lo calculamos la vez pasada, pero es importante que consideremos nuevamente elaborar o hacer los cálculos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula? Igual peso molecular, en este caso el ácido fosfórico, sumando todos sus elementos, así como está acá, nos va a dar un peso molecular de 97.99, que fácilmente podemos de forma práctica elevar a 98. Sin embargo, aquí estamos trabajando con números exactos. Ahora, aquí con los elementos estos que eran sales fertilizantes, se dividía entre la valencia de los elementos. Aquí, por el contrario, se va a dividir entre el número de hidrógenos reaccionantes, es decir, el número de hidrógenos que mi ácido me va a liberar cuando yo lo agregue al agua. Entonces, en el caso del ácido fosfórico, me va a liberar únicamente un hidrógeno, porque este ácido fosfórico se va a disociar en un hidrógeno y en H2PO4, que es el fosfato. Entonces, nada más me libera un hidrógeno. Por lo tanto, el peso equivalente va a ser, este peso molecular entre 1, pues va a ser 97.994 gramos. Seguimos trabajando con gramos. Peso equivalente entre 1000 me va a dar el mil equivalente, por lo tanto el mil equivalente del ácido fosfórico o un mil equivalente de ácido fosfórico equivale a 0.09799 gramos por litro. Seguimos trabajando gramos. ¿Cuál es el detalle con los ácidos? Pues que yo los necesito agregar de forma líquida, o al menos yo, en su mayoría, los hemos adquirido o se adquieren de forma líquida. Entonces, necesitamos convertir estos gramos por litro
a mililitros por litro. ¿Cómo vamos a convertir esto? Ya tenemos a cuánto equivale un miliequivalente. ¿Ok? Un miliequivalente de ácido fosfórico es igual al miliequivalente entre la pureza del ácido entre la densidad del ácido. Para este caso, tomamos aquí el valor del miliequivalente en gramos, que está 0.09799, aquí está. Lo dividimos entre la pureza del ácido, que en este caso es de 75%, pero para trabajarlo en decimales sería 0.75, y luego lo dividimos entre la densidad, que es 1.58. Eso nos va a dar un total de 0.08269 mililitros por litro. ¿Ok? Significa entonces que un miliequivalente de ácido fosfórico va a ser igual a 0.08269 mililitros por litro. Yo requiero 2 miliequivalentes, entonces esto lo voy a multiplicar por 2 y tengo que agregar 0.16538 mililitros por litro de agua. Prácticamente ya terminé de calcular lo que es ácido fosfórico, de esa manera. Ácido sulfúrico es el mismo método. ¿Qué sucede acá o qué es lo diferente? Que ácido sulfúrico va a tener 2 hidrógenos reaccionantes. ¿Por qué? Porque se va a disociar en 2 hidrógenos y en sulfato, que es la forma en que la planta lo absorbe. Entonces, el peso molecular, que es 98.072, lo divido entre 2 porque libera 2 hidrógenos y me queda 49.036. 49.036 es el peso equivalente. Esto lo divido entre 1000 y obtengo el miliequivalente, que es 0.049036 gramos por litro. Seguimos trabajando con gramos, pero yo necesito convertirlo a mililitros. ¿Cómo le hago? Este miliequivalente o el valor del miliequivalente lo divido entre la pureza del ácido, que generalmente viene al 98% o 0.98, y entre la densidad, que es 1.84. ¿Ok? Entonces, al obtener esto, me dice que un miliequivalente de ácido sulfúrico va a ser igual a 0.02719 mililitros por litro. Yo requiero 3.6, por lo tanto, lo que voy a hacer es multiplicar 0.02719 por 3.6 y me va a dar que para agregar estos 3.6 miliequivalentes de ácido sulfúrico, necesito agregar por litro de agua 0.0978 mililitros de ácido sulfúrico. ¿Ok? Entonces, prácticamente ahí ya sé cuántos gramos voy a tener de cada uno de los elementos. Ahora vamos con el manejo de aporte de micronutrientes en partes por millón, que es la diferencia con los macronutrientes. Los macronutrientes los podemos manejar en miliequivalentes, pero los microelementos siempre nos lo van a pedir en partes por millón. ¿Qué vamos a hacer entonces aquí? Estas son las fuentes fertilizantes para microelementos: sulfato de zinc, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, ácido bórico, molibdato de amonio para molibdeno y sulfato de hierro. Esas son algunas sales fertilizantes que tienen microelementos en altas cantidades. ¿Cómo sé o cómo calculo la riqueza de este fertilizante? Calculo primero el peso molecular, ya vimos cómo se calcula el peso molecular, y de acuerdo al peso atómico de mi elemento, que en este caso es el zinc, yo voy a calcular esto. 287 es el 100%, 65%, ¿cuánto es? Y aquí me da el resultado. 22.65% de riqueza de zinc trae este fertilizante. Si nos vamos al hierro, por ejemplo, el peso molecular del sulfato de hierro es de 277 gramos. El peso atómico del hierro es de 55 gramos, ¿no? En este caso, podemos manejarlo así. ¿Ok? Entonces, 277 es el 100%, 55, ¿cuánto es? ¿Cuánto es o cuánto equivale? Me dice que hierro entonces es o representa el 19.87% de este total. Por lo tanto, esta es la riqueza del fertilizante para este fertilizante que contiene hierro. ¿Ok? ¿Cuánto me falta? Aquí tenemos la tabla con los microelementos, lo que me requiere mi solución, aquí está. Mi solución me pide, por ejemplo, hierro 1.5, el agua trae 0.07, por lo tanto me falta 1.43. De zinc me pide 0.2, el agua trae 0.167, me falta esta cantidad. Cobre me pide 0.15, el agua me da esto, me sigue faltando esto. ¿Okay? De esa manera es como, primero calculamos qué riqueza trae el fertilizante y luego ya vemos cuánto me falta. ¿Okay? Ahora, ya que sé qué riqueza trae cada fertilizante, ahora yo ya puedo calcular cuántos gramos voy a meter de cada fertilizante para completar
esta demanda, ¿ok? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo es posible calcular, y existen dos fórmulas o dos formas para calcular microelementos. Aquí me dice que para hierro me sigue haciendo falta 1.43 partes por millón, ¿ok? Y mi fertilizante que contiene hierro tiene una riqueza de 19.85. Cuando trabajamos de forma larga, con la fórmula larga, tenemos esta fórmula que está aquí, la fórmula extensa, que me dice que, por ejemplo, el hierro va a tener o va a presentar una riqueza, perdón, se me movió la diapositiva, que el hierro en este caso, este fertilizante sulfato de hierro, tiene una riqueza de 19.85% de hierro. Hay una regla para el caso de microelementos que dice que 1% es igual a 10.000 partes por millón. Vamos a tomar como ejemplo el sulfato de hierro. 1 kilogramo de sulfato de hierro tiene una riqueza de 19.85% de hierro. Si yo multiplico este 19.85% por 10.000, porque aquí me está diciendo esta igualdad, 1% es igual a 10.000, entonces 19.85% por 10.000, ¿cuánto es? Significa que en 1 kilo de sulfato de hierro tengo 198.500 partes por millón de hierro. 1 kilo entonces de sulfato de hierro, tengo 198.500 partes por millón de hierro quelatado, ¿ok? En 1 gramo, ¿cómo le hago? En 1 gramo de sulfato de hierro, yo voy a tener 198.5 partes por millón de hierro disuelto en 1 litro de agua. ¿Cómo sé esto? Nada más divido 1 kilogramo entre 1000 y 198.500 entre 1000 y me va a dar 1 gramo es igual a 198.5 partes por millón de hierro en 1 litro de agua. Ok, pero yo requiero 143 partes por millón. Yo no requiero todas estas 198.5, yo requiero nada más 143 partes por millón. Entonces hago una regla de 3. Si en 1 gramo de hierro hay 198.5 partes por millón y yo requiero 1.43, ¿cuántos gramos de hierro de este fertilizante yo necesito? Entonces es 1.43 por 1, 1 gramo de sulfato de hierro entre 198.5. Y me va a dar esta cantidad que es muy pequeña. 0.007204 gramos de sulfato de hierro en 1 litro de agua. Eso es lo que yo requiero para 1 litro de agua. ¿Cuánto requiero para 1000 litros de agua? Una regla de 3. Si esto es lo que requiero para 1 litro de agua, lo multiplico por 1000 y me dice que para 1000 litros de agua yo necesito agregar 7.2 gramos de este fertilizante de sulfato de hierro. Esa es la fórmula extensa y está un poco complicada. ¿Cómo podemos hacer nosotros de forma más corta? Aquí está la fórmula corta que nos facilita bastante los cálculos. Ya sé la riqueza de mi fertilizante, ya sé cuánto me falta por agregar. Entonces me dice mi fórmula corta que para obtener los gramos del fertilizante que necesito agregar por 1000 litros de agua, tengo que hacer esta ecuación. ¿Sí? Tengo que hacer esta ecuación. 1000, bueno, 1.43, que es las partes por millón que requiero, lo divido entre la riqueza de mi fertilizante, que es la que está acá, pero en términos de decimales. 19.856 lo divido entre 100 y me va a dar 0.1985. Entonces divido cuánto requiero entre la riqueza de mi fertilizante y me dice que necesito agregar por 1000 litros de agua 7.2018 gramos de sulfato de hierro. Esa es la fórmula corta. ¿Sí? Ok. ¿Cómo puedo yo calcular a partir de esta fórmula corta cuánto tengo que agregar por litro? Nada más divido esto entre 1000 y es lo que tengo que agregar por litro de este fertilizante. Y así lo podemos hacer con todos los demás, suponiendo que necesitamos esto, 0.5 partes por millón de manganeso y mi fuente es esta. Entonces tengo que dividir 0.531 entre 0.32143 y me va a dar la cantidad de fertilizante en gramos por 1000 litros de agua que necesito agregar. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aplicando la fórmula corta, aquí tengo ya todos los cálculos para todos los requerimientos y prácticamente es lo que tendría que agregar por 1000 litros de agua para cada uno de los microelementos. Aquí ya están calculados aplicando la fórmula corta.
Si necesito 1.43 partes por millón, lo divido entre 0.1985, que es la riqueza de mi fertilizante. Necesito agregar 7.2 gramos de sulfato de hierro. Si utilizo sulfato de zinc, me dice que requiero 0.033 entre 0.22648, que es la riqueza de mi fertilizante, y me va a dar 0.14 gramos de zinc por 1000 litros de agua. O sea, es insignificante aquí lo que necesito agregar. Cobre, 0.147 necesito. La riqueza es de 25.301%, lo divido entre 100 y me va a dar 0.25301. Dice que tengo que agregar por 1000 litros de agua 0.5810 gramos de sulfato de cobre. Y de esta manera es como yo puedo calcular con la fórmula corta cuánto necesito agregar de microelementos. ¿Qué pasa cuando yo utilizo fertilizantes combinados como estos, que ya traen todo el complejo de microelementos así en conjunto y que yo no puedo eliminar alguno de estos? Bien, en este caso yo me voy a basar en el que más requiero, que en este caso es hierro, que precisamente coincide con el que más aportan estos fertilizantes de microelementos. Por ejemplo, Ultrasol Micromix me aporta trae una riqueza del 7.5% del hierro, que es el elemento que más contiene este fertilizante. Entonces, ¿qué hago aquí? Yo voy a dividir 1.43, que es lo que requiero, entre 0.075, que es esta riqueza expresada en decimales, y me dice que tengo que agregar por metro cúbico de agua 19.06 gramos de Ultrasol Micromix para cada 1000 litros de agua. Si yo quiero saber cuánto tengo que agregar por litro de agua, únicamente tomo estos 19.06, lo divido entre 1000 y eso es lo que tengo que agregar por litro de agua. Entonces, cuando utilizamos microelementos así combinados, nos vamos por el que más requerimos, que en este caso es hierro, lo dividimos entre la riqueza del elemento que más trae el fertilizante, que en este caso también siempre va a ser hierro, porque siempre en la mayoría de los suelos y en la mayoría de los sistemas es más requerido el hierro, y me va a dar esta parte. Entonces, así es como lo manejaría. Y aquí tenemos ya nuestro requerimiento de micromix. En este caso, utilizamos micromix, los miliequivalentes que me requieren, los gramos por litro que tengo que agregar, o los mililitros aquí en su caso, para los ácidos. Para 200 litros tengo que agregar esto, y para 1000 litros tengo que agregar esto. ¿Cómo le hago? Pues ya sé cuántos gramos por litro me dio en los cálculos anteriores, lo multiplico por la cantidad de litros de agua que necesito preparar, y de esta manera es como yo voy a obtener la cantidad. Y así es como vamos a obtener este cálculo, ¿no? Entonces vamos igual a conectar nuevamente en otros 2 minutitos para entrar a la parte de soluciones madre. Y una vez que toquemos la parte de soluciones madre, sería el último punto al menos para la sesión del día de hoy. Y ya en la sesión del próximo sábado trabajaríamos sobre la parte de cálculo de soluciones en partes por millón. Vamos a trabajar también con la parte de lo que es factores de conversión para saber riqueza del fertilizante, y vamos a trabajar también con la parte de los fertilizantes compuestos, y ahí terminaríamos ya la parte de lo que es los temas que aborda el curso, ¿no? Entonces, hoy trabajaríamos hasta la parte de soluciones madre, que es la parte que sigue. Yo creo que no nos lleva más de 10 minutitos. ¿Ok? Entonces, nos volvemos a conectar en 2 minutitos y ya finalizamos los temas del día de hoy con la parte de soluciones madre.